hemos hablado de qué eran los lípidos, su monómero. ¿Quién se acuerda cuál es el monómero de los lípidos? ¿Cuál es el monómero de los lípidos? ¿Ácido graso? Ácido graso. Sí. Lípidos grasos. ¿Y mediante qué tipo de enlace se van a unir? Sí. Enlaces simples y dobles. Si nosotros les preguntamos eso en el examen, ustedes eso es lo que tienen que responder. Monómero, ácido graso y tipo de enlace simples y dobles enlaces. ¿Cómo se clasifican los lípidos? En lípidos simples y lípidos complejos, lípidos compuestos. En los lípidos simples nosotros íbamos a ver dos tipos, dos subclasificaciones. La primera que son grasas neutras y la segunda que son las ceras. Dentro de las grasas neutras nosotros vimos los lípidos al estado sólido y semisólido. Un ejemplo de lípidos al estado sólido o semisólido? ¿Sería la manteca? La manteca, ¿no es cierto? La grasa de los animales. ¿Se acuerdan que les dije, cuando ustedes van al mercado a comprar carne y ustedes ven la carne ahí, les dicen, quiero este pedazo? ¿Y qué hacen las señoras de la carne? Con esas cosas blancas que tiene la carne. La quitan. Se lo quitan. Lo quitan, ¿por qué? Porque les dicen, esto es grasa, se lo voy a limpiar carne para que este lleve su carne sin grasa, le dicen, ¿no ve? No, no me lo dan con grasa. ¿Y cómo será esta grasa? ¿Estará líquida o estará sólida? Sólida. Está sólida, ¿no ves? Entonces ese podría ser un ejemplo de lípidos sólidos. Y los lípidos a estado líquido o semilíquido, ¿qué ejemplo podemos dar de esto? Serían los aceites. Muy bien, los aceites. Los aceites que nosotros utilizamos para cocinar, aceite de girasol, otros me dijeron aceite de almendra, otros me dijeron aceite de nuez, aceite de coco, todos estos aceites que están presentes en vegetales. ¿Qué aceites nosotros usamos para cocinar? Girasol. De girasol, ¿no es cierto? De girasol y de soya, que son los más comunes que nosotros usamos en el. Entonces, estos aceites están en qué tipo de estado, líquido o sólido. Líquido. Líquido, ¿no es cierto? Líquido. Entonces, no se olviden de eso, por favor. Luego hablamos de las ceras. Dijimos que las ceras iban a ser también parte de los ácidos grasos, ¿no? Pero a diferencia de sus compañeros, digamos así, de las grasas neutras, sus cadenas son mucho más largas y los alcoholes que componen estas cadenas vienen a tener un peso molecular elevado. ¿Ya? Se obtienen por un método de esterificación
Así que nosotros vamos a tener por regla general que son alcoholes más ácidos grasos. ¿Qué tipo de cera natural conocen ustedes? Cera de abeja. La cera de abeja, ¿cierto? La cera de abeja es un tipo de cera natural, pero a su vez está constituido por lo que viene a ser una combinación de ácidos grasos más alcohol de alto peso molecular. Los lípidos complejos o lípidos compuestos. Dentro de estos lípidos complejos o lípidos compuestos, nosotros vamos a ver que tenemos los fosfolípidos, glucolípidos, plasmalógenos y esteroides. Pero, ¿qué es un lípido complejo o un lípido compuesto? Es la unión de un lípido simple a compuestos, fosfatados o nitrogenados. Si nosotros tenemos un lípido simple y le unimos a un compuesto fosfatado o un compuesto nitrogenado, nosotros vamos a tener a los fosfolípidos. ¿Con quién será la unión de los fosfolípidos? ¿Con un compuesto fosfatado o nitrogenado? Fosfatado. Fosfatado. Dice fosfolípidos. Luego vamos a tener a los glucolípidos, vamos a tener a los plasmalógenos y vamos a tener a los esteroides. Dentro de los fosfolípidos, ¿algún ejemplo que ustedes me puedan dar de fosfolípidos? ¿Qué ejemplo tenemos en la anterior clase de los fosfolípidos? De la pared celular de las plantas, de las células. Muy bien, pared celular de las células, la membrana celular de las células. El liposoma, el famoso liposoma o el modelo del liposoma que vamos a estudiarlo un poquito más adelante. Dentro de los glucolípidos, nosotros tenemos a la esfingomielina. ¿Recuerdan qué era la esfingomielina? ¿Recuerdan qué era la esfingomielina? La cubierta que tenían unas células. ¿Quién se acuerda qué tipo de célula? Las neuronas. Las neuronas. Estas neuronas, les dije que eran transmisores de una actividad eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, tiene un cable para que nosotros no nos pase la corriente, para que no nos electrocutemos. ¿Viene solo el alambre o viene algo más? Tiene goma. Sí, de goma. Viene una cubierta de plástico de goma. ¿Para qué? Para evitar que la persona que está manipulando este cable se electrocute o reciba la corriente. Entonces, estos glucolípidos en forma de compuesto que se llama esfingomielina van a ser los principales envolventes de las neuronas. Las neuronas manejan una actividad eléctrica, manejan carga eléctrica. Entonces, al estar manejando estas cargas eléctricas, no pueden estar libres estos axones, por el hecho de que pueden transmitir el pulso nervioso a otra neurona que está haciendo otro tipo de actividad.
Entonces, para evitar esto, existe esta mielina y su principal constituyente viene a ser la esfingomielina. No sé si quedó claro ahora. Chicos, Sí. entonces no se olviden, esta mielina lo que va a hacer es evitar que el impulso nervioso que está transmitiendo sea llevado a otras neuronas que tienen que cumplir otro tipo de función. Entonces ya saben ahora la esfingomielina. Hablamos de los plasmalógenos, perdón. Estos plasmalógenos vienen a ser una asociación de glicerol más un compuesto denominado éter. Entonces, estos plasmalógenos, estas sustancias plasmalógenas, las vamos a encontrar presentes en lo que vienen a ser neuronas, células nerviosas y también en células de tipo muscular. Y luego tenemos a los esteroides. ¿Quién se acuerdan de los esteroides? ¿Nadie se acuerda qué eran los esteroides? ¿Qué esteroides? Dígame. Hormona. ¿Las? ¿Me vuelve a repetir, por favor? Las hormonas. Muy bien, las hormonas. En este caso, estos esteroides vienen a ser una asociación de glicerol con estructuras anidadas de 4 carbono, los más conocidos como hormonas. Dentro de estos esteroides, los más importantes o los más conocidos vienen a ser el colesterol, que es componente de las membranas celulares y cuando se encuentra en gran cantidad viene a ser causante de una enfermedad llamada arteriosclerosis. Es decir, estas grasas se prenden a la pared de los vasos sanguíneos y por lo tanto disminuyen el riego, o sea, disminuyen la entrada de sangre a los órganos, a los músculos, etcétera, etcétera. Luego tenemos también los estrógenos. Los estrógenos estarán presentes en las mujeres o en los varones. Mujeres. En las mujeres. Muy bien, estos estrógenos tienen la capacidad de brindar a las mujeres sus caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles vendrían a ser estos caracteres sexuales secundarios? ¿Qué caracteres secundarios nosotros podemos ver en una mujer? El aumento de pecho, de busto. Muy bien, el aumento de los senos, el crecimiento de las caderas, el adelgazamiento de la voz, todos estos cambios que se ven cuando uno está pasando por la adolescencia son causados por la presencia de las hormonas, en este caso en los estrógenos. Luego tenemos también la progesterona. Otro ejemplo de estos esteroides viene a ser la progesterona. Esta progesterona solamente se ve cuando la mujer está cursando por un embarazo. ¿Ya? Esta hormona del embarazo es la que ayuda a mantener todo este proceso durante los 9 meses. ¿No? Una vez que uno desembarazo ya nace, los niveles de progesterona disminuyen y aumenta la prolactina.
después del embarazo, ¿qué hace una mujer? La de amamantar. La de lactar, ¿no es cierto? Entonces, la hormona para que esta mujer debe lactar a su bebé es la prolactina. Entonces, como ustedes ven, todos estos hormonas vienen a ayudarnos bastante durante nuestra vida y en diferentes procesos. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, ninguno. Muy bien. Entonces ahorita estamos haciendo un recordatorio de lo que hemos visto en la anterior clase. Ya saben entonces, bueno, ya saben entonces la importancia que tienen los lípidos. Función de los lípidos. ¿Quién se acuerda alguna función? Con ejemplito. La reserva de energía se daría cuando uno come y come demasiado y la energía se guarda como grasa debajo de la piel. Muy bien, podemos decir la reserva energética. Lo que nosotros comemos y está un poquito de más, se convierte en lípidos. ¿Para qué? Para que en un futuro, si la persona no, por algún motivo no tuviera alimento, pueda subsistir a pesar de esta falta. ¿Ya? Otro ejemplo muy importante viene a ser la función térmica. ¿Qué es lo que nos protege del frío? Las chamarras. O evita, mejor dicho, que nuestros órganos Se se enfrían. enfríen. La piel. ¿La grasa? La grasa, ¿no es cierto? La grasa. Van a ver ustedes, en anatomía les van a explicar que los órganos, para mantener su calor interno, o sea, para mantener la temperatura interna, tienen recubiertas o tienen cubiertas de grasa. ¿Ya? Y esto cumple una función térmica, es decir, que mantiene los órganos a una temperatura determinada, que es aproximadamente 37 grados centígrados. Esta función térmica también se la observa en los recién nacidos. ¿Qué pasa con los recién nacidos? Salen del vientre materno a una temperatura de 37 grados. Entonces, pongan de ejemplo en La Paz, ahorita que está haciendo frío, allá debe estar mucho más frío que aquí. Entonces, imagínense que un bebé nazca, sale del vientre materno a 37 grados a 0 grados, ¿en que es un cambio brusco de temperatura? Brusquísimo. Sí. Después calientos salen al hermoso frío y hay un choque de temperaturas, pero los lípidos que ellos tienen, en este caso las células adiposas que tienen, los van a ayudar a que los órganos no sufran ningún tipo de daño por este cambio brusco de temperatura. Aparte de ello, también estos lípidos nos van a ayudar como función estructural, ya que, como les digo, hay algunos órganos, o la mayoría de órganos, tiene como una cubierta de lípidos, de grasas, para que los ayude de manera estructural, protegiéndolos de los golpes y de los movimientos bruscos. Entonces estos vendrían a ser unos ejemplos de las funciones que tienen los lípidos. No se olviden su tarea
viene a ser investigar cada una de estas funciones que realizan los lípidos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Duda hasta aquí, chicos? No, ninguno. Muy bien, entonces nos vamos ahora sí, continuando con nuestro avance, a las proteínas. A ver, sin copie. ¿Alguien me puede decir qué es una proteína? Son cadenas gigantescas de aminoácidos Ya, unidos mediante son enlaces peptídicos. cadenas gigantescas de lo que son aminoácidos. Y además son los componentes celulares más importantes, ya que se van a encontrar en casi todas las estructuras, tanto intracelulares como extracelulares. Como por ejemplo, los vamos a encontrar en los cromosomas, que son muy importantes para la parte genética, el citoplasma, los vamos a encontrar en las membranas, en la membrana celular, en la membrana nuclear, en las mitocondrias, conformando los ribosomas, etcétera, etcétera. Por este motivo, estas proteínas vienen a ser de gran importancia para nuestro organismo. No se olviden cadenas gigantescas de aminoácidos que se unen mediante enlaces de tipo peptídico. ¿Alguna duda hasta aquí? Chicos. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a continuar. Al ser cadenas gigantescas de aminoácidos, esto nos quiere decir que muchos aminoácidos van a ayudar a la formación de lo que son estas proteínas. Entonces, vamos a ver que un aminoácido está constituido por un grupo carboxilo unido a un grupo amino. ¿Ya? Grupo carboxilo unido a un grupo amino. Entonces, esta viene a ser su fórmula general. Grupo amino unido al grupo carboxilo y tiene un pequeño grupo que se denomina en la cadena lateral, ¿no? O cadena lateral R. Entonces, si yo les preguntara en el examen, mencione la fórmula general de un aminoácido, ¿ustedes qué me responderían? Es un unido al carboxilo con un amino. ¿Nadie me va a responder? Sería un aminoácido, es una unión entre un grupo carboxilo y un grupo amino. Con presencia de una cadena Lateral. lateral denominada R. Esto ustedes tienen que ponerlo en el examen si yo les preguntara la fórmula general de un aminoácido.
Aproximadamente de la teoría que se conocen entre 20 a 22 tipos de aminoácidos que van a estar presentes o que se encuentran en las proteínas. Dentro de ellas tenemos diferentes tipos, como los aminoácidos básicos. En estos aminoácidos básicos, nosotros vamos a tener a la arginina, vamos a tener a la lisina, vamos a tener histidina. Dentro de los aminoácidos de tipo ácido, vamos a tener al ácido glutámico y al ácido aspartico. Vamos a tener los aminoácidos neutros polares, los cuales son hidrofílicos, y dentro de ellos podemos citar a la serina, podemos citar a la tirosina, triptófano, treonina, asparagina, glutamina y también la cisteína. Entre los neutros no polares, que son hidrofóbicos, vamos a poder nombrar a los que vienen a ser la fenilalanina, la prolina, metionina, glicina, lisina, leucina, valina, alanina. Entonces todos estos aminoácidos o todos estos tipos de aminoácidos son muy importantes porque también van a ayudarnos a las formaciones de las cadenas de nuestro ADN. No se olviden que el ADN ayuda a la conformación de las proteínas. Él manda qué tipo de proteínas van a conformarse con qué tipo de aminoácidos. Y los aminoácidos van a ser los que ya les he nombrado. Puede ser que durante este proceso de traducción les diga, necesito una arginina, que en mi proteína vaya una treonina, que en mi proteína vaya una fenilalanina, aminoácidos. Entonces, en las células se van a buscar cada uno de estos aminoácidos para ir conformando esta cadena proteica. ¿Quedó claro? Sí. No hay dudas, no hay preguntas. Si tienen alguna duda, pregunta o no entienden algo, díganme, chicos. Doctora, Dígame. profesora, estos nombres de aminoácidos que nos está dando, ¿van a entrar preguntas de examen? Sí. ¿Yo sí? Ya va. Menazo. Yo les puedo decir, dime dos ejemplos de aminoácidos neutros polares. ¿Cuáles son los neutros polares? Los más conocidos, la cisteína, la glutamina, la asparagina. Menciónenme ejemplos de aminoácidos básicos. Arginina, que es muy conocido, la histidina también. Entonces, sí, les puedo preguntar los ejemplos. Bueno, chicos, si se va a acabar el tiempo de Zoom en aproximadamente 10 minutos, vuelven a ingresar con el mismo enlace, por favor. Bueno, ahora sí, entramos a la clasificación de las proteínas. Nosotros vamos a ver que las proteínas se van a clasificar en simples, proteínas de tipo simple, y proteínas de tipo complejo o de tipo compuesto o conjugado. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de las proteínas simples? ¿Algún ejemplo que me puedan dar? No. Entonces, podemos decir nosotros que las proteínas simples vienen a estar conformadas por los aminoácidos, y estos pueden ser cadenas largas, fibrosas, y también pueden ser de forma globular. Dentro de estas podemos citar al colágeno y a la queratina. ¿Qué constituye el colágeno? ¿Dónde vemos nosotros la presencia de colágeno y de queratina?
En las uñas. En las uñas tenemos queratina, muy bien, y el colágeno en nuestra, La piel, en el muy tendón bien, también. en nuestra delicada piel. Entonces, colágeno y queratina nosotras podemos ver en la piel, y la forma globular de estas proteínas simples nosotros la podemos ver en las albúminas. Podemos citar la albúmina humana, la albúmina que nosotros vamos a ver en el huevo, que es por ese motivo que a las personas que tienen baja cantidad de albúmina les dicen comer huevito. ¿Para qué? Para que este ayude a subir un poco la cantidad de albúmina que tiene esta persona. Por si acaso es huevito pasado, no cocido. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, chicos? ¿Algo que no hubiesen entendido? Bueno, si todo está claro, vamos a pasar entonces a las proteínas compuestas o conjugadas. Estas proteínas compuestas o conjugadas vienen a tener en su composición lo que viene a ser compuestos o prostéticos. Vienen a tener este tipo de grupos prostéticos y se clasifican en lo que vienen a ser nucleoproteínas, glucoproteínas, lipoproteínas y cromoproteínas. ¿Qué será una nucleoproteína? ¿Qué les dice a ustedes el nombre de nucleoproteína? Es un núcleo que tiene proteína. Que se encuentra en el núcleo. Ya se pueden encontrar en el núcleo, y a su vez nucleoproteínas viene a ser una unión entre los ácidos nucleicos con una aminoácido, ¿ya? O con la cadena proteica. Entonces, nucleoproteína, si les pregunto en el examen, es la asociación de los ácidos nucleicos con una proteína o con la cadena proteica. Si yo les digo glucoproteínas, Una unión de una Proteínas asociadas a carbohidratos. muy bien, son las proteínas que se asocian a proteína con azúcar. todo tipo de o hidratos de carbono. Como por ejemplo tenemos nosotros las ceroalbúminas y también algunos componentes de los glicocálidos. Luego vamos a tener a las lipoproteínas. ¿Qué serán las lipoproteínas? Proteínas asociadas a lípidos. Bien, proteínas asociadas a lípidos o a grasas. ¿Ya? Estos aminoácidos o la cadena de aminoácidos se asocia a un tipo de lípido. ¿Y las cromoproteínas? ¿Qué serán las cromoproteínas? ¿Qué me dicen? Proteínas asociadas a pigmentos. Son las proteínas, muy bien, son las cadenas de aminoácidos que se unen a diferentes pigmentos, ¿ya? Como por ejemplo, unidos a metales, como ser el hierro, donde podemos ver nosotros esta asociación de la cadena proteica asociada al hierro. La hemoglobina, doctora. Muy bien, Javier, la hemoglobina. También lo vamos a ver en la mioglobina. La asociación de una proteína asociada a magnesio, ¿en qué podemos ver esta asociación?
Ya, ¿quién me puede decir un ejemplo de la asociación entre una cadena proteica más magnesio? Podemos verlo en la clorofila, ¿no? La clorofila viene a estar constituida por la presencia de magnesio asociada a la cadena proteica, o una cadena proteica, mejor dicho. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Algo que no hubiesen entendido? ¿Todo claro? Sí, Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a continuar. Niveles en la estructura proteica o niveles de la estructura proteica. Nosotros vamos a ver que vamos a tener proteínas que tienen una estructura primaria. Vamos a ver estructuras secundarias, terciarias y también cuaternarias. Bueno, dentro de la estructura primaria nosotros vamos a decir que esta estructura está dada por la secuencia de aminoácidos que componen la proteína. Es decir, que esta estructura primaria de las proteínas va a hacer referencia al número, tipo y secuencia de los aminoácidos que la componen. Entonces, dentro de esta estructura primaria, lo que viene en mayor importancia es el número de aminoácidos que la componen, el tipo de aminoácidos, cómo va esta secuencia de aminoácidos. Entonces, el número de aminoácidos, si está compuesta por 10 aminoácidos, por 15, por 20 aminoácidos. La secuencia, mejor dicho, el tipo, primero el tipo, si son estos neutros, son neutros polares, neutros no polares, aminoácidos básicos, aminoácidos ácidos. Y finalmente la secuencia, cómo van distribuidos estos aminoácidos. Aquí tenemos, por ejemplo, una estructura primaria en la que ustedes van a ver primero el número. ¿Quién me puede contar en la imagen que está en morado cuántos aminoácidos están formando esa cadena? 20, muy bien. Ya tenemos el número, 20. El tipo de aminoácidos que lo conforman. En el tipo de aminoácidos que conforman esta cadena, nosotros vamos a ver que es una mezcla de todos los grupos. Tenemos aminoácidos ácidos, los básicos, los neutros polares y los neutros no polares. Y entonces estábamos hablando de la estructura primaria. La estructura primaria va a estar dada por, en resumen, el número, el tipo y la secuencia de los aminoácidos que componen a esta proteína. En la estructura que tenemos nosotros de ejemplo, me dijeron que había 20 aminoácidos, ¿no es cierto? Chicos, Sí, 20. 20 aminoácidos, ¿no es cierto? Ya tenemos el número. El tipo de aminoácidos, ¿qué tipo de aminoácidos ven ahí ustedes? Arginina. Ya tenemos la arginina, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver nosotros? Tenemos cisteína, tenemos asparagina, tenemos glutamina, leucina, isoleucina, alanina, prolina, serina, valina. Entonces vamos a ver que está constituido por cada uno de ellos un tipo diferente de aminoácidos. Tenemos a aminoácidos neutros, aminoácidos
neutros polares, neutros no polares, ácidos y básicos. Y como ustedes ven, esta cadena proteica tiene una secuencia de aminoácidos con los diferentes tipos. ¿Es verdad o no? Sí, diferente. Entonces, no se olviden de eso, por favor. La estructura primaria está dada por estas características. Ahora, la estructura secundaria, perdón, esta secuencia, no sé por qué digo secuencia, van a disculpar. Estructura secundaria. Dentro de esta estructura secundaria nosotros aquí vemos la organización espacial que tienen los aminoácidos que se encuentran unidos en la cadena peptídica, ¿no? O en la cadena proteica. Entonces, aquí nosotros vemos cómo están dispuestos los aminoácidos en esta cadena. Si están dispuestos de manera hélice, están conformando una estructura en hoja plegada, están configurados al azar. Todas esas, como decirle, formas, nosotros las vamos a estudiar aquí en la estructura secundaria. Lo que estábamos hablando, en esta estructura secundaria nosotros vamos a estudiar cómo están organizados espacialmente los aminoácidos, ¿ya? Cómo están organizados, si es que están conformando una hélice, si es que están conformando otro tipo de estructuras. Entonces, esas las vamos a estudiar en la estructura secundaria. Algunas pueden enrollar formando un cilindro, como es el caso de la imagen que tenemos. Otras pueden conformar una estructura de hélice, otras pueden conformar otro tipo de estructuras, y esa disposición de los aminoácidos en el espacio es la que se estudia en la estructura secundaria. En la estructura terciaria, lo que nosotros vamos a ver es la relación dimensional que existe entre los aminoácidos, ¿no? Los cuales pueden estar muy separados, como también pueden estar unidos, ¿no? Pero en el caso de la estructura terciaria, nosotros los vamos a ver a los aminoácidos que se encuentran separados. No sé si hay alguna duda hasta aquí, alguna pregunta, algo que no hubiese entendido, o que no haya quedado muy claro. Chicos. ¿Chicos? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas sobre la estructura de las proteínas? Si puedo repetirlo, por favor, las dos últimas, la C y la D. A ver, en esta estructura terciaria nosotros vamos a ver la relación tridimensional que tienen los aminoácidos, ¿ya? En esta relación tridimensional nosotros vamos a poder ver
específicamente el lugar donde se encuentran los aminoácidos. Algunos de ellos podrán estar un poco más juntos, otros van a estar más separados. Entonces, muestra la relación, o más que todo, el espacio exacto que tienen los aminoácidos en la cadena proteica, y que en su mayoría de veces las vemos como formaciones helicoidales. Ustedes las formaciones helicoidales o las hélices que se ven en la imagen, ¿las ven juntas o las ven separadas? ¿Cómo las ven ustedes? ¿Están juntas? A ver, voy a dibujarles aquí, espérenme. Ya. Ustedes, estas hélices, estas de aquí, ¿las ven juntas a estas otras? Separado. Se ven separadas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros aquí vemos que se demuestra tridimensionalmente la posición que ocupa cada uno de los aminoácidos en la cadena. Y como ustedes ven, están bastante separados, y donde se encuentra uno de los aminoácidos, donde se encuentra el otro, hacen unas formaciones helicoidales. Entonces, lo que se mide son estas formaciones helicoidales que se encuentran donde están presentes los aminoácidos. Por eso les dice, muestra la relación tridimensional entre los aminoácidos que conforman la cadena proteica. No sé si ahora quedó más claro. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Muy bien. Entonces, la estructura cuaternaria, ustedes la van a hacer de tarea. Ustedes van a investigar a qué se refiere la estructura cuaternaria de las proteínas. Funciones. Ahora vamos a estudiar las funciones que presentan las proteínas. ¿Algunos de ustedes me pueden dar un ejemplo de función? O mejor dicho, ¿a qué se refiere la función energética? Cuando les digo función energética de las proteínas, ¿a qué hará referencia? ¿A qué proporciona energía? Muy bien, puede ser a que proporciona energía. La función de defensa, Proporcionan lo que son las inmunoglobulinas para las defensas. muy bien, Javier, proporciona las inmunoglobulinas. En estas inmunoglobulinas nos ayudan a combatir las diferentes enfermedades. Y así sucesivamente tenemos otras funciones como son función estructural, función catalítica, función motora, de transporte, defensa y energética. Entonces ustedes van a investigar, hacer referencia a cada una de estas funciones de las proteínas. ¿Qué significa la función estructural? Ustedes le van a poner, en esta función estructural se realiza tal cosa. En catalítica se llama función catalítica porque se cumple tal y tal parámetro. Entonces, eso ustedes lo van a investigar como tarea. ¿Quedó claro? Doctora, Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hablar de los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos nosotros vamos a ver que estos ácidos vienen a ser cadenas gigantescas de nucleótidos, ¿no? Cadenas gigantescas de nucleótidos. Estos ácidos nucleicos son denominados así, ácidos nucleicos, porque tienen una reacción ácida al ser suspendidos en agua. Por eso son ácidos. Porque al unirse a moléculas de agua presentan una reacción ácida. Son compuestos gigantescos
generalmente en forma de cinta, y están conformados por unidades de nucleótidos. ¿Y qué es un nucleótido? ¿Alguien me puede decir qué es un nucleótido? ¿Qué definición le podemos dar a un nucleótido? Doctora, son los que llevan los elementos del chompe, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Bueno, podría ser. Tienen en su composición estos elementos. Pero, ojo, cuando yo les pregunto qué es un nucleótido va a ser la unión de un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Eso va a ser un nucleótido. Voy a añadir a sus compañeros. Aquí tenemos el nucleótido. Ojo, nucleótido viene a ser la unión de una pentosa una base nitrogenada un grupo fosfato, ¿ya? Esos tres elementos vienen a constituir un nucleótido. Una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Estas bases nitrogenadas a su vez pueden ser de dos tipos. Pueden ser bases nitrogenadas púricas y pueden ser pirimídicas. Púricas y pirimídicas. Entonces, de esa manera, nosotros ya conocemos qué son los nucleótidos. Unión de una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Ahora bien, no se olviden, por favor, esa composición. Luego tenemos un monómero, el monómero que constituye el ácido nucleico, que vienen a ser los nucleótidos. El enlace que va a unir a estos nucleótidos, chicos, se llama enlace fosfodiéster. No se olvide. El monómero de los ácidos nucleicos son los nucleótidos y el enlace que los une viene a ser el enlace fosfodiéster. Tipos de ácidos nucleicos. Los tipos de ácidos nucleicos que se conocen vienen a ser el ADN y el ARN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Muy bien, ácido desoxirribonucleico. ¿Y ARN? ¿Qué significa Ácido ARN? ribonucleico. Ácido Muy bien. ribonucleico. Ácido ribonucleico. Entonces, estos dos, tanto el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, vienen a ser ácidos nucleicos. Nos vamos a hablar ahora del ADN. ¿Qué será el ADN? ¿Alguien me puede dar una definición de qué es ADN? Sirve de depósito de la información genética, que son necesarias también para dirigir lo que son la síntesis de proteína y la replicación. Muy bien, el ADN nosotros podemos decir que constituye el depósito fundamental de la información genética. Ya, aquí nosotros
vamos a ver cómo esta información que tenemos nosotros dentro del núcleo es copiada y es transcrita a moléculas de ARN, cuya secuencia, o sea, la secuencia que nosotros tenemos en este ADN contiene un código para la formación de las proteínas. Entonces, este ADN es muy importante porque él va a comandar la formación de las proteínas. ¿Qué tipo de proteína va a fabricar la célula? Entonces, estos procesos que realiza de llevar la información genética que tiene el ADN al ARN mensajero se llama transcripción. Y la formación de las proteínas a partir del código que se tiene en ARN viene a llamarse traducción. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces no se olviden. Esa viene a ser la función de nuestro ADN, ser depósito fundamental de la información genética y a su vez ordenar el proceso de la formación de proteínas. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual se transforma el ADN a ARN? Transcripción. Transcripción, muy bien, transcripción. Y el proceso en el que se copia el código del ARN y se convierte a proteínas, Traducción. traducción. Muy bien. Entonces no se olviden de eso, por favor. Bueno, los constituyentes de nuestro ADN vienen a ser las bases nitrogenadas. Dijimos que estas bases nitrogenadas pueden ser púricas y pueden ser pirimídicas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas bases nitrogenadas vamos a tener a la adenina, a la timina, a la citosina y a la guanina. Estas vienen a ser las bases nitrogenadas propias del ADN. Van a ver que cuando hablemos de las bases nitrogenadas del ARN existe una variación en una de ellas. Pero mientras hablemos del ADN siempre va a haber la presencia de timina, ¿no? Adenina, citosina y guanina. La pentosa que tiene el ADN se llama desoxirribosa. Por algo se llama ácido desoxirribonucleico. No se olviden, por favor, la pentosa es la desoxirribosa y como característica de nuestro ADN, nosotros vamos a ver que esta es bidireccional. ¿Por qué es bidireccional el ADN? Porque están constituidas por dos hélices. Muy bien, porque está constituida por dos hélices o dos hebras entrelazadas. ¿Por qué será semiconservativo? ¿Quién me puede decir por qué es semiconservativo? Porque al momento de que se realiza el copiado de la información genética durante la replicación, esta se hace en fragmentos cortos, ¿ya? En fragmentos cortos, y al momento de haber hecho el copiado, se unen estos fragmentos cortos, por eso también se llama discontinuo, porque el copiado se hace en fragmentos cortitos. Se une una de las hebras originales o una de las hebras llamadas parentales con una hebra nueva que se está acabando de formar. Por eso se dice que es semiconservativo. No sé si entendieron esta parte.
chicos? Sí, sí, doctora. Muy bien. Entonces no se olviden, por favor, esas vienen a ser sus características. Si ustedes se fijan aquí en la imagen, tenemos nosotros, miren, las dos hebras o las dos hélices que conforman nuestro ADN. Ahora, al momento de realizar la duplicación de este material genético, estas hebras, bueno, esta hélice se separa en dos hebras, o sea, se abren esta hélice y da la vista de sus dos hebras. Y ahí empieza el copiado en fragmentos pequeños, ya que una vez la célula realiza el copiado, necesita hacer una revisión. No va a copiar por copiar y lo va a dejar ahí, sino que siempre va a revisar que el copiado que se haya hecho sea el correcto. Entonces hay fragmentos cortitos, se les llama fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos se forman y una vez que se pasó el visto bueno al copiado, así, o al de la base de la hebra, perdón, de ADN, se unen todos estos fragmentos y dan como resultado una hebra nueva. La hebra nueva se va a entrelazar con la hebra parental, que es esta que tenemos aquí. Por eso se denomina semiconservativa. Perdón. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Chicos? Función del ADN. Si no hay más dudas, nos vamos a hablar de la función del ADN. ¿Cuál será la función del ADN? ¿Quién me dice qué función cumplirá nuestro ADN? Transmitir la información de generación en generación. Muy bien, transmite la información hereditaria o la información genética de generación en generación. Transmitir la información hereditaria y los caracteres hereditarios de generación en generación. ¿Alguno de ustedes se parece a su papá o a su mamá? Sí. Sí, Todos nos parecen. O a nuestros Entonces abuelos. eso está dado gracias a el poder del ADN. Entonces todos estos caracteres y rasgos hereditarios son transmitidos a los nuevos individuos gracias a el material genético. Bueno, ahora nos vamos a hablar de nuestro ARN. El ARN, chicos, a diferencia del ADN, este viene a tener una estructura lineal, a diferencia de la doble hélice que tiene el ADN. Este ARN viene a ser un ribonucleótido de forma lineal. No se olviden eso, por favor, de forma lineal, que se encuentra presente en mayor cantidad en el citoplasma celular, pero también tenemos un porcentaje en el núcleo de la célula. Pero la mayor concentración de este ARN se encuentra en lo que viene a ser el citoplasma. Ay, John, pobrecito de su primo. Si se parece al vecino, eso quiere decir que hay algo turbio por ahí. Es que en serio le dicen, como que no se parece al vecino, Pero no sé, tal vez el vecino sea pariente también. Pariente muy lejano. Bueno, pues eso quién sabe, le dicen. Solamente tu mami sabe qué es lo que pasó en esa noche loca. No.
Es que en serio, chicos, hay casos en los que no saben qué fue lo que pasó. Bueno, pobrecito de sus primos. No le vaya a decir que es para lechero, por favor. Ya vamos a ver más adelante con el grupo sanguíneo. Son capaces de ver si estos hijos, digámoslo así, o los individuos que nacen son hijos realmente de sus padres o es que son hijos de otras personas, digamos. Pero eso mucho más adelante. Ahí vamos a comprobar el caso de su primo para ver si efectivamente su papá es su papá o por ahí el vecino hizo algo turbio por ahí. Bueno, continuamos con el ARN. El ARN dijimos que tiene una forma de hélice Lineal. lineal. Entonces, fíjense ahí en la imagen nosotros tenemos a esta imagen que es un esquema del ARN. Su forma viene a ser lineal, ya que este ARN cumple la función de llevar el código contenido en el ARN a los ribosomas. ¿Y esto para qué? Para que se puedan ensamblar o llevar a cabo el ensamble de las proteínas. ¿Qué bases nitrogenadas van a constituir al ARN? Dentro de las bases nitrogenadas nosotros vamos a tener a la adenina, vamos a tener al uracilo, a la citosina y a la guanina. Díganme ustedes cuál es cuál es la base nitrogenada que cambia entre el ADN y el ARN. Timina. La timina por uracilo. Entonces, el uracilo es propio y es característico del ARN, mientras que la timina viene a ser característica del ADN. No se confundan, por favor. Cuidado en el examen, yo les ponga las bases nitrogenadas tal y tal, vienen a conformar parte de el ADN y ustedes me estén poniendo que es el ARN. Cuando ustedes vean timina, ¿se trata de ADN o ARN? ADN. ADN, muy bien. Y si ven uracilo, ARN. ARN. Entonces que eso les quede bien claro. La pentosa que va a tener nuestro ARN viene a ser la ribosa. ¿Cuál era la pentosa del ADN? Desoxirribosa. Muy bien, desoxirribosa. Mientras que del ARN viene a ser la ribosa. ¿Cuál va a ser la función en general del ARN? Sintetizar proteínas. ¿No? Sintetiza las proteínas. El código genético que tiene la información genética que se encuentra en código es llevada o es sacada del núcleo al citoplasma gracias al ARN. Les hago una pregunta. ¿Será que la información hereditaria que tenemos nosotros en el núcleo de la célula puede salir sin ningún problema al citoplasma? No. Primero tiene que realizarse lo que es la transcripción a un ARN para que pueda salir del núcleo. Muy bien, no puede salir la información contenida en el núcleo por el hecho de que existen organelos citoplasmáticos que pueden degradar casi cualquier sustancia. Entonces, cualquier sustancia también englobaría el material genético. ¿Y ustedes creen que este organelo no le va a provocar daño o no va a degradar el ADN?
lo va a degradar, ¿no es cierto? Entonces, por ese mismo motivo, no puede tener salida el ADN fuera del núcleo. Es por eso que ahí interviene nuestro ARN para poder sacar la información contenida en el ADN hacia afuera de la célula. Hacia el citoplasma de la célula. No sé si quedó claro esto. Sí, ¿no? Y Sí, como sí. dijo en la anterior imagen del ácido desoxirribonucleico, el ARN sacaría un 1% ahí como de la imagen. O sea, Exactamente. como dijo, de a poco, sí, el 99% se quedaría en el núcleo y el 1% con ese trabajaría para hacer la célula. Muy bien, exactamente. Con ese 1% va a trabajar para que se puedan llevar a cabo los diferentes procesos, como ser la conformación de las proteínas. ¿Ya? Entonces, viene a ser de esa manera. El ADN como tal no va a poder salir del núcleo porque puede sufrir algún daño con los orgánulos citoplasmáticos de la célula. Entonces, el ARN funciona como molécula intermedia y es capaz de sacar la información que tenemos en el núcleo hacia el citoplasma. Características del ARN. ¿Qué características va a tener nuestro ARN? Vamos a ver que como características nosotros tenemos que es selectivo y es asimétrico. ¿Quién me dice por qué será selectivo? ¿Por qué será? Sería porque, como mencionó mi compañero, que el ARN solamente saca 1% de lo que es el ADN para poder realizar otra célula o lo que le vaya a pedir el cuerpo. Eso sería que es selectivo, que solamente va hacia la parte del gen y no saca ese pedacito donde está la información. Muy bien, entonces, como su compañera dice, el ARN es selectivo porque él selecciona qué parte del ADN va a copiar. El ADN está ahí, están las dos hebras, pero este ARN selecciona primero cuál de las hebras va a copiar y segundo qué segmento va a copiar. A él nadie lo manda, él va y selecciona la hebra, si es la hebra de 3' a 5' o es la hebra de 5' a 3'. Entonces, una vez selecciona qué hebra va a copiar, va al segmento necesario y copia ese segmento. Por eso se dice que es selectivo y es asimétrico, porque no va a copiar las dos hebras, sino que va a copiar una y un segmento de esta hebra. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Selectivo porque selecciona la hebra y selecciona el segmento, y asimétrico por el mismo motivo, porque solo se va a copiar una de las hebras y un segmento de estas hebras. ¿Alguna duda o alguna pregunta antes de pasar a las clases de ARN? ¿Ninguna? Ni una lista. Muy bien. Entonces, tenemos aquí nosotros las clases de ARN. Dentro de las clases de ARN, nosotros tenemos al ARN mensajero. El ARN mensajero es el encargado de copiar la información del ADN. Este ARN mensajero copia la información del ADN para la secuencia de los aminoácidos. Este copia la información.
El ARN de transferencia se encarga de identificar y trasladar, como su nombre lo dice, los aminoácidos que se encuentran en el citoplasma hacia el ribosoma funcional. Y finalmente tenemos el ARN ribosómico que se va a encargar de ensamblar las proteínas con los aminoácidos que le da el ARN de transferencia. Chicos, se va a terminar el tiempo de Zoom. Por favor, vuelven a ingresar con el mismo enlace. Por favor. Ya, doctor. Ya, muy bien, selectivo y Simétrico. asimétrico. Muy bien, selectivo y asimétrico. Ahora, para los tipos de ARN, nosotros vamos a tener... Me van a disculpar. Tenemos el ARN mensajero. Este ARN mensajero se va a encargar de realizar el copiado de la información contenida en el ADN a través del proceso que se llamaba Transcripción. transcripción. A través de la transcripción, el ARN mensajero copia la información del ADN y la saca del núcleo ¿hacia dónde? El citoplasma. Hacia el citoplasma. Ahora bien, este ARN ribosómico va a ser el encargado de unir los aminoácidos para la conformación ¿de qué? De proteínas. De las proteínas, para la conformación de las proteínas. Y el ARN de transferencia, como su nombre lo dice, transferencia, va a ayudar en la búsqueda y traslado de los aminoácidos para la conformación de estas proteínas. Aquí en la célula, por ejemplo, en el dibujito que les voy a hacer, nosotros vamos a tener aquí los aminoácidos dispersos por todo el citoplasma. Aquí tenemos nosotros nuestro ribosoma que va a ser el ensamblado de las proteínas. Entonces, este ARN de transferencia lleva diferentes ¿cómo decirles que se llamaban estas? Se me fue el nombre. Enzimas. Tiene enzimas para el reconocimiento de cada uno de estos aminoácidos. Entonces, cuando en la lectura que está haciendo el ARN, este ARN ribosómico, le dice, por ejemplo, arginina, tráiganme la arginina. Entonces, mediante estas enzimas de reconocimiento, reconoce cuál es la arginina. Y este ARN de transferencia lleva la arginina desde donde estaba hacia el ribosoma funcional. Receptores, chicos, no son enzimas, son los receptores. Receptores para el reconocimiento de cada uno de los aminoácidos. Si les dicen, necesito la histidina, entonces en todo el citoplasma se reconoce dónde está la histidina y posteriormente es llevada esta histidina hacia el ribosoma funcional para que de esa manera uno a uno se vayan ensamblando los aminoácidos a la formación de la cadena proteica. No sé si quedó claro esta parte. ¿O tienen alguna duda al respecto? Doctora dijo que eran enzimas, ¿no? Receptores, no enzimas, receptores. Receptores para el reconocimiento de los aminoácidos. Entonces, este ARN de transferencia
reconoce dónde se encuentra cada uno de los aminoácidos y gracias a estos receptores también traslada el aminoácido desde su punto de origen donde estaba hacia el ribosoma para el ensamble de las proteínas. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, con esto, chicos, hemos terminado nuestro avance correspondiente al tema número 2. Como tarea final, no se olviden realizar un pequeño mapa conceptual de todo lo avanzado en el tema. No se olviden realizar su mapa conceptual del tema 2, sus investigaciones que hemos tenido en nuestro tema. No sé si hay alguna duda sobre esta última parte del ADN y del ARN antes de que pasemos a un nuevo tema. Disculpe la doctora, eso ARN, clases de ARN, significa que estarían en diferentes sitios de la célula para hacer ese mensajero de transferencia. Exactamente. El ARN de transferencia y el ribosómico se encuentran en el citoplasma, mientras que el ARN mensajero necesita encontrarse en el núcleo para poder copiar y sacar la información del núcleo, la información del ADN que está en el núcleo, hacia el citoplasma de la célula, donde entrarían a trabajar el resto de los ARN, o sea, el ribosómico y el de transferencia. Entonces, como si se dividiera el ARN en sitio de la célula, entonces el ARN mensajero está dentro solamente casi en el núcleo. Exactamente, o sea, se reparten las tareas que tienen que hacer. El mensajero, como su nombre lo dice, mensajero, va a copiar la información y la va a llevar hacia otro tipo de ARN, que es el ribosómico. Este ribosómico va a formar el ribosoma funcional, donde va a ensamblar las proteínas. Y el ARN de transferencia, como su nombre lo dice, mediante los receptores que tiene, localiza al aminoácido para llevarlo a donde está el ribosoma y que se vayan formando la cadena de los aminoácidos. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, chicos, con eso habíamos llegado nosotros a terminar nuestro segundo tema de avance. No se olviden hacer sus investigaciones y sus mapitas, su mapita conceptual de todo el tema. Como tenemos todavía 15 minutitos, 20 minutitos más, vamos a entrar a avanzar nuestro tema número 3, ya que se va a encontrar cerca las fechas de los parciales y para que tengamos temas avanzados, o si Dios nos lo permite, 4 temas avanzados para nuestro primer parcial. ¿Ya? Así que vayan estudiando, por favor, no estudien a última hora porque son varios temas, varias materias y créanme que a veces no les da tiempo para poder estudiar todo. Entonces vayan estudiando de a poquito para que les vaya bien en los parciales. Como les digo,